Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los trastornos del metabolismo fosfocálcico, que es un tema complejo y muy amplio. Vamos a tratar de hacer un repaso fisiopatológico y poder comprender un poquito de las principales patologías que abarcan estos trastornos. Los objetivos de esta presentación son repasar la fisiología del metabolismo fosfocálcico para así poder entender sus principales alteraciones, conocer los diagnósticos diferenciales tanto de la hipo como la hipercalcemia, establecer el abordaje inicial de un paciente con falla elevada y comprender las nociones básicas del tratamiento de la hipo e hipercalcemia. Ahora entrando un poco en lo que es la fisiología del metabolismo fosfocálcico, primero tenemos que hablar de lo que es el calcio. Es un ion que se encuentra 99% en el hueso y el 1% restante se distribuye como vemos en este gráfico. Vemos que un 50% corresponde al calcio iónico, que es el que es responsable de las manifestaciones clínicas, y el otro 50% está unido a proteínas o a iones inorgánicos. Día a día, nuestro organismo regula los niveles de calcio gracias a tres actores principales, que son la PTH, la calcitonina y la vitamina D. La PTH es una hormona que se encarga de la resorción ósea. eh, lo que hace fundamentalmente es aumentar la calcemia, justamente por esto, y también por aumentar la reabsorción de calcio a nivel renal y a nivel intestinal. También un efecto muy importante que tiene la PTH es la hidroxilación de la vitamina D, que justamente va a generar el aumento en la absorción de este ion, y también tiene un efecto fosfatúrico. Por otro lado tenemos a la calcitonina, que en humanos no reviste de tanta importancia clínica, pero debemos saber que inhibe como vemos en el gráfico, inhibe la reabsorción de calcio, promueve su depósito en el hueso y finalmente baja la calcemia. El uso clínico que puede llegar a tener es, por ejemplo, en el carcinoma medular de tiroides, en el que está aumentada su producción. Después la vitamina D, que es un actor quizás más importante que la calcitonina, es una prohormona que se bioactiva gracias a la luz solar y tiene dos pasos metabólicos. El primero es a nivel hepático y el segundo a nivel renal. La función más importante que tiene es aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal. Hay situaciones especiales que debemos considerar. Vamos viendo que el calcio es un ion que tiene una regulación muy estrecha y dependiente de varios mecanismos. Tenemos que tener en cuenta que está unido a proteínas. Entonces, en situaciones de hipoalbuminemia, si medimos las concentraciones totales de calcio, puede aparecer disminuido. Y también varía según el pH. Cuando hay acidosis, las concentraciones de calcio aumentan, como puede ser en la enfermedad renal crónica, y en situaciones de alcalosis aparece hipocalcemia, como puede ser una crisis de ansiedad en la que se genera una alcalosis respiratoria y esto genera una hipocalcemia. También tenemos que tener en cuenta el rol que juegan el fósforo y el magnesio. El magnesio puede disminuir sus niveles en enfermedades renales o gastrointestinales y esto inhibe la secreción de la PTH. Por lo que ante un paciente que queremos corregir la calcemia, es importante saber qué niveles de magnesio tiene. Y el fósforo, por otro lado, en situaciones en las que aumenta bruscamente, como puede ser la rabdomiolisis, puede precipitar junto al calcio y disminuir los niveles de este en sangre. Acá les dejamos un casito como para pensar cómo funciona esta fisiología en un paciente y después nos comentan en la clase o en el foro qué les parece. Ahora vamos a hablar un poco de las principales alteraciones de este ion. Algunos conceptos básicos son la hiper e hipocalcemia. Definimos hipercalcemia con niveles mayores a 10,2 miligramos por decilitro o hipocalcemia si los niveles son menores a 8,8. Volvemos sobre el concepto de calcio corregido en situaciones de hipoalbuminemia. Lo ideal en realidad sería medir el calcio iónico, pero si tenemos que medir el calcio total y hay hipoalbuminemia, lo corregimos con esta cuenta que podemos ver en el cuadro. Después, la calciuria es la concentración de calcio en orina y
un concepto importante es el hiper o hipoparatiroidismo, que es la hiper o hipofunción de esta glándula. En cuanto a las repercusiones sistémicas de los trastornos del metabolismo fosfocálcico, tenemos cuatro órganos diana. Uno es el nivel óseo, otro es el sistema nervioso, el cardiovascular y el nefrourológico. No sé, Juli, si querés comentar un poquito de qué aparece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Agus, gracias por introducirme un poquito, pero inicialmente creo que lo importante a tener en cuenta es que uno no entra a un paciente desde el calciomático, sino entra desde un paciente que llega con un determinado motivo de consulta, con una determinada anamnesis y con un determinado examen físico. Por lo tanto, creo que lo importante de esta diapositiva es tener en cuenta de que algunas digamos, hay pacientes que pueden llegar a tener fracturas patológicas o algunas otras cuestiones a nivel óseo que nos puedan llamar la atención y hay que estudiar el calcio. A nivel del sistema nervioso central, un paciente puede presentarse confuso, letárgico, con síndrome de excitación psicomotriz, con convulsiones y también podríamos llegar a considerar algún trastorno del metabolismo fosfocálcico dentro de las etiologías. A nivel cardiovascular, podemos ir desde algún cuadro banal, como podría ser el alargamiento de un QT o un bloqueo de rama, hasta alguna situación extrema, como un paro cardíaco, o a nivel nefrourológico, como puede ser, por ejemplo, una hipercalciuria asintomática, calcinonefrosis o inclusive alguna litiasis urinaria recurrente. Por lo tanto, está bueno considerar ante distintos perfiles de pacientes las posibilidades diagnósticas que pueden presentarse. Seguí nomás, Agus. Bueno, repasando un poco el Guyton que lo tenemos medio dejado de lado, recordemos que las neuronas y las células excitables en sí, con la hipercalcemia, tienen depresión progresiva y con la hipocalcemia aparece la excitación. Por eso ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas como los signos de Chebostek y Trousseau, que vienen de la mano con esta función que tiene el calcio. Esto no sé si lo querés decir vos, Juli, que quería decir lo de la hipercalemia, hipocalemia con la hipohipercalcemia. No, yo creo que simplemente con mencionarles esta cuestión de que tanto la hipo o la hipercalcemia pueden traer aparejadas manifestaciones electrocardiográficas que se pueden detectar tanto en pacientes asintomáticos como en pacientes con una clínica manifiesta. Y que tanto la hipocalcemia como la hipercalcemia van a tener más que nada repercusión a nivel del intervalo QT. Hay muchas imágenes en Instagram o en distintas redes sociales de que mencionan de que el calcio te afecta la longitud de la onda T y el potasio te afecta el alto de la misma. Por lo tanto, como para tener en cuenta de que los trastornos hidroelectrolíticos pueden traer aparejadas consigo algunas manifestaciones electrocardiográficas y que tanto el QT prolongado, que puede dar lugar a una fibrilación ventricular en torsade de Points o alguna otra taquicardia ventricular, por ejemplo, el acortamiento del QT también puede traer aparejadas estas manifestaciones clínicas e incluso llevar a un paro cardíaco. Por lo tanto, pueden ser tanto cuadros asintomáticos como distintas urgencias entre las cuales el calcio puede llegar a ser el responsable de la misma. Y seguí. Bueno, ahora nos adentramos en lo que es específicamente la hipocalcemia. Volvemos sobre la misma cuestión. Hay que ver si realmente el paciente tiene hipocalcemia o en realidad tiene un déficit de albúmina. Entonces, por eso es lo importante de medir el calcio iónico o en su defecto el total, pero corregirlo. Y ahora vamos a pensar si es una hipocalcemia aguda o si es crónica. En la aguda tenemos urgencias, como puede ser el síndrome de lisis tumoral, como una complicación del tratamiento de neoplasias hematológicas, o la rabdomiolisis, que también genera hipocalcemia. Ambas situaciones se relacionan con lo que decíamos anteriormente, de cuando aumenta el fosfato bruscamente, el calcio precipita junto a él y tenemos hipocalcemia. Ahora en la crónica nos metemos en un mundo bastante amplio. Tenemos que saber que la causa más frecuente es el hipoparatiroidismo iatrogénico, es decir, postquirúrgico,
pero también puede ser autoinmune. Tenemos a la hipovitaminosis D y también a la enfermedad renal crónica, que puede o no presentar hipocalcemia. No sé si recuerdan el equilibrio complejo que sucede en la enfermedad renal crónica en cuanto a los trastornos del metabolismo fosfocálcico. Al alterarse la función renal, disminuye la síntesis de vitamina D, ese último pasito en la hidroxilación de la misma, y disminuye la calcemia. Entonces tenemos un hipoparatiroidismo secundario, aumenta los niveles de PTH para compensar esto. Esto genera una resorción ósea que puede llegar a veces a la osteodistrofia, es decir, ese hueso se va comiendo y aparecen manifestaciones más que en la calcemia, en lo que es el hueso per se. Este cuadrito nos puede dividir un poco el paraguas en si la PTH es baja o si es alta. Nuevamente, si la PTH es baja puede ser posquirúrgico, puede ser autoinmune, ahí puede aparecer lo que se llama el síndrome poliglandular autoinmune. Eh, Juli cuenta de las 3H, puede presentarse un paciente con hipotiroidismo, hipoglucemia relacionada a diabetes tipo 1 y también con hipocalcemia. También la irradiación cervical es algo que debemos tener en cuenta como antecedente del paciente. Y nuevamente tenemos la insuficiencia renal y por supuesto la mala absorción, entre otras muchas causas posibles. La clínica es amplia, va a depender también de los niveles de la calcemia, pero tenemos que tener en cuenta, como decía Julio anteriormente, el QT prolongado como algo de alarma a nivel cardiovascular. Y a nivel del sistema nervioso tenemos a los signos de Chebystek y al signo de Trousseau. El signo de Chebystek es cuando se percute sobre el nervio facial y se genera esta contractura de la musculatura que podemos ver en la imagen. Y el signo de Trousseau aparece cuando se insufla el manguito por encima de la tensión arterial sistólica por más de 3 minutos y aparece un espasmo carpopedal que da la imagen característica que podemos ver. También pueden aparecer parestesias, convulsiones, calambres con unos niveles muy importantes de hipocalcemia. Acá tenemos el signo en primera persona. Seguimos, vemos que la clínica es amplia, puede haber una piel seca, quebradiza, fragilidad unguial, incluso en algunos pacientes se describe candidiasis recurrente y también alteraciones de la conducta, como puede ser inestabilidad emocional y menos frecuente, confusión, alucinaciones, delirios. Como crónico, en pacientes con hipocalcemia pueden aparecer cataratas, puede haber hipoplasia dentaria, calcificación de ganglios basales y otras cuestiones un poco menos frecuentes. Acá hay una lista de lo que uno podría pedir ante un paciente con hipocalcemia, siempre igual, como decimos siempre, teniendo en cuenta la sospecha clínica, porque como vamos viendo son pacientes muy distintos entre sí. Y bueno, nunca olvidarse del electro, porque como decía Juli, estas alteraciones del QT pueden ser mortales y tenemos que tenerlas muy presentes. Bueno, gracias, Agus. Excelente como presentaste los tres tópicos previos. Ahora vamos a abordar un poquitito lo que es el paciente con hipercalcemia. Y para iniciar, lo que es importante tener en cuenta es que en su mayoría de los casos va a ser secundaria un hiperparatiroidismo primario. Normalmente, pero no siempre, producto de un adenoma benigno que afecta a la glándula, a una o más glándulas paratiroides. Habitualmente es un único adenoma de una única glándula y suelen ser pacientes relativamente asintomáticos, con algunas manifestaciones que podrían ser hipertensión arterial secundaria o a veces, como suele ser habitual, la detección de calcio elevado en un estudio de sangre de rutina. Sin embargo,
Hay que tener en cuenta de que, así como tanto en cefaleas y lumbalgias tenemos algunas banderas rojas, en algunos pacientes con hipercalcemia tenemos que considerar algunas de ellas. La primera es la lumbalgia, que puede ser habitualmente consecuencia de alguna neoplasia, como un secundarismo óseo, en el contexto de distintas patologías oncológicas, o como puede ser el caso del mieloma múltiple, del cual vamos a charlar en un ratito. Un calcio sérico arriba de 14 miligramos por decilitro ya se considera una hipercalcemia severa, y a partir de este umbral pueden aparecer distintos trastornos severos del sistema nervioso central, como un síndrome confusional agudo, o del aparato cardiovascular, como algún paro cardíaco que pueda llegar a comprometer la vida. En otras circunstancias, los antecedentes personales de neoplasias pueden manifestarse con hipercalcemia. Y por último, la insuficiencia renal, ya que muchas veces puede estar asociada a una litiasis de la vía urinaria, una nefrocalcinosis, o, como vamos a ver también más adelante, a la presencia de mieloma múltiple. Estas circunstancias tienen que hacernos sospechar de que la etiología de esta hipercalcemia puede no ser un simple adenoma de la paratiroides, sino que puede haber alguna causa severa subyacente que puede comprometer la vida del paciente. Y en el contexto de un paciente oncológico, la hipercalcemia siempre representa una urgencia oncológica. En relación a lo que es la etiología de la hipercalcemia, así como la hipocalcemia, podemos clasificarla de acuerdo a si la PTH está elevada o disminuida. Lo más frecuente es el hiperparatiroidismo primario esporádico, el clásico adenoma de la paratiroides, pero en algunos contextos, sobre todo en algunos síndromes familiares, podemos encontrar los síndromes de las neoplasias endocrinas múltiples, o en algunos casos, esta hipercalcemia puede ser secundaria a alguna patología neoplásica, como mencionábamos previamente, y pudiendo ser un paraneoplásico, teniendo un aumento del péptido relacionado a la PTH, como hemos visto previamente en síndrome de Cushing. Los carcinomas microcíticos y epidermoides de pulmón tienden a producir de manera ectópica muchas hormonas, como puede ser, por ejemplo, la ACTH. En estos casos, puede serlo un péptido que es similar, y que por eso se le dice péptido relacionado, a la PTH, que tiene la misma actividad biológica que la hormona normal. Por otro lado, podemos tener una hipercalcemia por osteólisis, es decir, en el contexto de una metástasis, como mencionábamos previamente, y puede ser en el contexto de un aumento del calcitriol, como suele ser en los linfomas, aunque más infrecuentemente. Por otro lado, hay otras causas de hipercalcemia en las cuales no vamos a andar mucho, dejamos la presentación para que lo puedan ver, pero tengan en cuenta que son muy variables y que hay algunas circunstancias mencionadas en este cuadrito que pueden empeorar una hipercalcemia, como la inmovilización prolongada o el uso de fármacos como lo pueden ser las tiazidas. Por eso siempre ante la evaluación de estos pacientes hay que tener esos factores en cuenta. Volvemos un poquito a lo mencionado previamente, emergencias en el paciente con hipercalcemia, la presencia de un paro cardíaco o de una encefalopatía aguda son verdaderas urgencias en este tipo de paciente. Por otro lado, las manifestaciones clínicas de la hipercalcemia van a variar de acuerdo a la etiología, pero en relación al hiperparatiroidismo primario, siempre los neuropsiquiátricos, los renales, esqueléticos, cardiovasculares y neuromusculares van a ser los más frecuentes. Recuerden que mientras menos calcio yo tengo, más excitabilidad va a haber, y mientras más calcio tenga, menos excitabilidad neuronal va a haber. Por lo tanto, los pacientes pueden presentarse letárgicos, con alteraciones cognitivas leves, cambios del humor, irritabilidad. Recuerden que el aumento del calcio puede depositarse en el riñón y producir nefrocalcinosis o nefrolitiasis. Y recuerden que como manifestación de hipertensión arterial secundaria, la hipercalcemia es una causa frecuente, sobre todo cuando está vinculada al hiperparatiroidismo primario. Otras manifestaciones clínicas que hay que tener en cuenta en este tipo de pacientes son las que se pueden dar en el contexto de un mieloma múltiple. El mieloma múltiple, en breves palabras, es la segunda neoplasia hematológica más frecuente detrás de las leucemias, y suelen manifestarse principalmente por hipercalcemia, insuficiencia renal por calcinosis, anemia por afectación medular y lesiones líticas óseas, porque estos tumores no se dan cuando las células plasmáticas se encuentran circulando, sino cuando están instaladas en la médula ósea. Es decir, es una neoplasia de células plasmáticas, es decir, de linfocitos B. Y el pico epidemiológico en el cual se presenta suele ser en adultos mayores.
Por lo tanto, ante la presencia de alguna de estas manifestaciones clínicas, o por ejemplo, algún paciente que hace infecciones a repetición, como pueden ser neumonías, tener en cuenta la presencia de un posible mieloma múltiple. Y una cosita breve para mencionar de esto, que siempre pensamos en polidipsia y poliuria y nos vamos corriendo directamente a diabetes, tener en cuenta que hay otras causas que pueden producir ello, y en este caso, por diuresis osmótica, al incrementarse la calciuria, aumenta la diuresis, el paciente se deshidrata, toma mucha agua y va mucho al baño. Por lo tanto, si tenemos un paciente con las clásicas P de la diabetes, con una glucemia normal, plantearse la posibilidad de que este pueda hacer un diagnóstico diferencial. Y, como mencionábamos previamente, más o menos aproximadamente el 2 al 10% de los casos de hiperparatiroidismo primario se asocian a otras neoplasias endocrinológicas, y esto normalmente se lo conoce como los síndromes de neoplasias endocrinas múltiples, que suelen ser de penetrancia autosómica dominante y que suelen tener este antecedente familiar que muchas veces nos puede llegar a orientar. Como exámenes completos, acá mucho no cambia a lo que es el estudio del paciente con hipocalcemia, siempre va a ser orientado a la sospecha clínica, pero acá en este caso sí sería recomendable solicitar un proteinograma electroforético en pacientes en los cuales tengan manifestaciones clínicas o factores de riesgo para presentar mieloma múltiple. Y no olvidar la importancia del electro. Agus, no sé si querés agregar algo que creas también relevante para hipercalcemia. No, perfecto, está acá. Bueno, continuamos entonces. El paciente con FAL elevada. Este es un plus que agregamos a esta pequeña presentación, ya que muchas veces nos vamos a encontrar con pacientes que vengan con una fosfatasa alcalina 2 a 3 veces elevada en su valor normal, y uno pensará, bueno, ¿de dónde viene esta fosfatasa alcalina elevada? Y tener en cuenta que la fosfatasa alcalina tiene múltiples orígenes. Los más habituales que estamos acostumbrados a interpretar en la práctica clínica son aquellos de origen hepatobiliar o de origen óseo, pero también tiene un origen intestinal, placentario, renal y granulocitaria en relación a lo que son los leucocitos. Pero primero lo primero, tenemos que identificar causas fisiológicas de este aumento, y podemos reconocer algunas muy importantes, como el embarazo, por producción placentaria de fosfatasa alcalina, la adolescencia, cuando se produce el pico de empuje puberal, es típico el aumento de la fosfatasa alcalina. Recordamos que la fosfatasa alcalina es una enzima que suele aumentar cuando hay actividad osteoblástica. Por lo tanto, en esta etapa suele haber un aumento de la fosfatasa alcalina que no suele tener traducción clínica. Y por otro lado, la perimenopausia. Y dirán, bueno, la perimenopausia uno normalmente lo relaciona a mayor resorción ósea y a menor calidad ósea. Bueno, siempre hay algún mecanismo compensador fisiológico que busca aminorar algunas pérdidas. En este caso, el aumento de la actividad osteoblástica suele inducir un aumento de la fosfatasa alcalina. Pero ahora vamos a ver que esto no siempre es benigno. Siempre en este tipo de pacientes tenemos que indagar algunas manifestaciones clínicas que pueden estar relacionadas a un posible origen óseo, sobre todo como puede ser la presencia de dolor musculoesquelético, sobre todo focalizado, doloroso a la palpación, difuso, la presencia de fracturas, sobre todo fracturas patológicas ante traumatismos banales o algunas otras actividades como pueden ser largas caminatas, las fracturas por estrés, por ejemplo, en personas que pasan mucho tiempo en bipedestación, y por supuesto, los antecedentes de neoplasias, ya que justamente vamos a ver más adelante que no todas las neoplasias que hacen metástasis ósea se manifiestan con hipercalcemia. Y por otro lado, las clásicas manifestaciones de origen hepatobiliar, el típico síndrome colestásico o el clásico coledociano, que se presenta con ictericia coluriacolia. Además de ello, pueden presentar prurito, sobre todo palmoplantar, a predominio nocturno, y molestias o dolor abdominal cuando sospechamos alguna causa, alguna masa ocupante o algo que pueda ejercer algún efecto compresivo. Otros datos de relevancia que hay que indagar en estos pacientes siempre van a ser los antecedentes de neoplasias y otras enfermedades, los antecedentes heredofamiliares,
hay un cuadro benigno que se llama la hiperfosfatemia benigna familiar, que básicamente asocia niveles elevados de fosfatasa alcalina en ausencia de síntomas y que suelen persistir, incluso en determinaciones consecutivas. La presencia de síndrome de repercusión general que nos orientaría a alguna patología neoplásica, el síndrome de malabsorción, sobre todo vinculado a lo que son los síndromes coledocianos, el consumo de alcohol y tóxicos, que pueden afectar principalmente el hígado, y el uso de medicamentos por este mismo motivo. Como ustedes más o menos ya recuerdan, la causa de aumento de fosfatasa alcalina de origen hepatobiliar es muy grande, pero es importante recordar de que el aumento de la fosfatasa alcalina suele ser de origen canalicular, sino que suele darse en el contexto de pacientes que tienen algún tipo de colestasis. Por otro lado, en el caso del origen óseo, el espectro de patologías es mucho más reducido y hay una patología que especialmente importa sobre todo en edad avanzada, como es la enfermedad de Paget ósea, que es una enfermedad que básicamente se produce por un desequilibrio entre la reabsorción y la resorción, y típicamente podemos encontrar niveles muy elevados de fosfatasa alcalina y valores normales o a veces levemente elevados de lo que sería el calcio sérico. Por lo tanto, tener en cuenta esta posibilidad como una patología que puede producir un aumento de la fosfatasa alcalina. Luego, también puede darse por otras situaciones como pueden ser la osteomielitis o las fracturas, en las cuales no siempre vamos a estar atentos a la fosfatasa alcalina, pero también en el hiperparatiroidismo puede elevarse. Y esto es lo que mencionábamos previamente, de que hay algunas neoplasias que se asocian a aumentos del calcio sérico y también de la FAL. En la hipercalcemia podemos encontrar un aumento del calcio justamente por lisis ósea, sobre todo por metástasis líticas. El ejemplo más característico de ello es el cáncer colorectal, por producción ectópica de PTH, como es el cáncer de pulmón o algunos cánceres renales, o por producción de calcitriol, como es en el caso de los linfomas. Y podemos tener a su vez un aumento de la fosfatasa alcalina, sobre todo cuando tenemos metástasis blásticas, que a mí me gusta siempre recordar de que aquellas patologías que están vinculadas a los genitales son aquellas que suelen producir el aumento de la FAL, como pensando en la reproducción, ¿no? Y ahí podemos mencionar sobre todo el cáncer de próstata, el de ovario, y acá me equivoqué, pero iba el cáncer de endometrio, puse 2 veces próstata. Y por otro lado, por producción enzimática, como es en el caso de los linfomas. Bueno, un algoritmo leve de actuación ante un paciente con hiperfosfatemia. Básicamente, hacemos una buena anamnesis, un examen físico completo y se repite la analítica a las 3 semanas para ver si sigue elevada. Si sigue elevada, iniciamos el estudio para la patología hepática, como mencionábamos previamente, para patología ósea y para otras causas, como pueden ser algunos fármacos o neoplasias. Y como estudios complementarios, no vamos a ahondar mucho más en lo que ustedes ya conocen, es el perfil hepatobiliar, solicitar transaminasas y bilirrubina, y para corroborar que esa fosfatasa alcalina viene elevada de un origen hepatobiliar, podemos solicitar la gamma GT y la 5' nucleotidasa, además de las distintas pruebas de función hepática. Como estudio de imagen, siempre iniciamos el estudio de la vía biliar y el hígado con una ecografía abdominal. Luego, si no es concluyente, continuamos con otros estudios como la tomografía o la resonancia. El perfil óseo, bueno, como mencionábamos previamente, calcio, fósforo, si está alterado, vitamina D, PTH, un proteinograma electroforético en el caso de sospecha de mieloma múltiple, y en orina, calcio, fósforo y proteínas con la típica proteína de Ben-Jones, que me olvidé de mencionarlo previamente, pero aparece en orina en los pacientes que padecen mieloma múltiple y consta de una paraproteína que se elimina en orina y que es la responsable de algunas de las manifestaciones clínicas a nivel renal, como el síndrome nefrótico. Y en caso de sospecha de patología ósea, si tenemos un alto grado de sospecha, podríamos pedir radiografía de distintos sitios que importan, sobre todo como podemos mencionar más que nada la columna, la cadera y algunos huesos largos, como el fémur o el húmero, o directamente una gamografía ósea. Obviamente estos estudios siempre van a solicitarse de acuerdo a una sospecha clínica, y si contamos con el recurso, la isoenzima ósea de la fosfatasa alcalina es la única que es termoestable. Por lo tanto,
con ese simple estudio podemos hacer la gran diferencia de si consta de una fosfatasa alcalina de origen óseo o de algún otro origen. Y por último, algunas nociones breves de tratamiento, sobre todo de la hipocalcemia. Cuando es una hipocalcemia aguda, habitualmente se tratan aquellas que son sintomáticas y que cursan con un calcio sérico bastante disminuido, por debajo de 7,5, y consiste simplemente en la administración de gluconato cálcico. El otro ejemplo que podemos tener es la hipocalcemia crónica, la cual no nos hace correr, que muchas veces suele ser asintomático, y puede consistir en la simple administración de calcio y vitamina D. Lo que es importante también recordar es que los pacientes con una hipocalcemia leve asintomática no suelen requerir tratamiento y con algunas medidas higiénico-dietéticas nosotros podemos ayudar a ese paciente, como podría ser el aumento de la exposición solar o el aumento del consumo de algunos lácteos que son ricos en calcio. Por otro lado, la hipercalcemia podemos dividir dos grandes grupos, aquellos asintomáticos u oligosintomáticos con calcio, con hipercalcemia leve, menor a 12 miligramos por decilitro, que no suelen requerir tratamiento inmediato. Podemos utilizar distintas estrategias de acuerdo a la etiología, pero siempre tener en cuenta de que los pacientes con hiperparatiroidismo primario, es decir, que tienen un adenoma de tiroides, van a ser candidatos a lo que es la cirugía. Y luego, posteriormente, para prevenir las pérdidas óseas o disminuir la calcemia, podemos utilizar en el primer caso bifosfonatos y en el segundo la calcitonina. Y la crisis hipercalcémica, es decir, hipercalcemia severa, cuando tenemos un calcio por encima de 14, suele cursar con algún tipo de disfunción multiorgánica y el manejo consta en la disminución del calcio sérico con calcitonina, corregir la deshidratación de estos pacientes que suelen estar poliúricos y por este motivo de diuresis osmótica suelen estar deshidratados y aumentar la eliminación renal de calcio con diuréticos, especialmente diuréticos de asa. También podemos utilizar medicamentos para disminuir la resorción ósea, como el denosumab, un anticuerpo monoclonal que ya Willy les va a mencionar en osteoporosis, y por supuesto, tratar la causa de la hipercalcemia. Siempre hay que tener en cuenta factores que pueden agravarla, como la depresión de volumen, pacientes que están deshidratados, suele aumentar la osmolaridad plasmática y por lo tanto aumenta la proporción de calcio sanguíneo, la inmovilidad o el reposo prolongado, sobre todo por resorción ósea, y el uso de tiazidas, ya que justamente tienen un efecto hipercalcémico al disminuir al aumentar la reabsorción de calcio a nivel tubular. Y por supuesto la administración excesiva de calcio exógeno. No sé si querés agregar algo respecto al tratamiento de estas alteraciones, Agus. No, no, perfecto. Bueno, continuamos. Y una chapa, para agregar al final, porque hablamos mucho de hipercalcemia, pero hay pacientes que pueden tener hipercalciuria aislada, es decir, sin hipercalcemia, con calcio normal en la sangre. Estos pacientes son candidatos a ser estudiados para descartar lo que es la hipercalciuria idiopática, que es una patología muy frecuente que puede presentarse hasta en el 1 al 5% de la población y que la principal forma de presentación de la misma es la presencia de litiasis de oxalato cálcico que son recurrentes. Por lo tanto, tener en cuenta este posible desorden metabólico que simplemente se trata justamente con tiazidas para disminuir la calciuria y así evitar la disminución del riesgo de hacer litiasis por este motivo. Y para finalizar, les dejamos un pequeño resumen de las principales alteraciones que pueden verse en el laboratorio, tanto en el hiperparatiroidismo primario, en el secundario, en las metástasis líticas, en la hipercalcemia por aumento del péptido relacionado a la PTH y en el hipoparatiroidismo como tal. Y al menos sin nada más que agregar, no sé, Agus, si vos querés añadir algo para cerrar, algún comentario. No, sumar e insistir en que es un tema muy complejo, muy difícil, que requiere mucha lectura y sobre todo repasar mucha fisiología. Así que esperemos sus comentarios, tratemos de aprovechar el laboratorio y cualquier duda nos mandan por campus. Totalmente. Y tengan en cuenta que estas alteraciones son bastante frecuentes de encontrar en la práctica y ahora no es necesario que aprendan absolutamente todas las causas de hipercalcemia, sino que sepan cómo orientarse
en primera instancia ante este tipo de pacientes. Recuerden que muchas veces se va a necesitar la interconsulta con otros profesionales especialistas como los nefrólogos, a veces en algunas circunstancias los endocrinólogos, pero sobre todo tengan en cuenta de que son situaciones que suelen ser bastante complejas y que el trabajo en equipo para su manejo y su abordaje es fundamental. Así que yo creo que con eso ya estaríamos. Les mandamos un gran abrazo y nos encontramos en los laboratorios. Agus, muchas gracias por tus aportes y por la compañía. Un gustazo.